Ya igual se ve. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas, somos el grupo número 5. Está conformado por Gabriel Rivera, Boris Tigüe, mi persona Olga Flish, y en este momento nosotros te vamos a explicar el tema que compete a los métodos de aproximación que utilizan intervalos para su realización. En la siguiente diapositiva vamos a ver los puntos principales que vamos a tratar, ya que estos métodos básicamente requieren de puntos de partida. Básicamente vamos a trabajar como una interpolación inferenciada, pero dentro de un intervalo que deriva a una función. Básicamente vamos a encontrar la raíz que choca con el punto eje de la curva que estamos trabajando. Por ejemplo, este método se aplica en diferentes áreas, sea en el área financiera, económica, ya que estudia la tendencia de la función que está chocando al eje de las X. Este eje de las X lo vamos a establecer nosotros dependiendo de la curva de nivel de la gráfica que estamos trabajando o de la tendencia de la superficie en la que estamos considerando alguna función. Que para graficar este tipo de métodos, siempre vamos a tener condiciones iniciales. Por ejemplo, tener siempre dos puntos que son los límites en lo que vamos a trabajar. Es decir, un punto inferior y un punto superior, que son los puntos límites que contienen el intervalo de trabajo en el que vamos a estar aproximando cada una de las iteraciones. Pero, ¿qué iteraciones? Ya que como son métodos de aproximación, básicamente no, en la matemática trabajamos con errores de inferencia, errores en los cálculos. Es por eso que cada uno de estos métodos vamos a estar trabajando para esta exposición vamos a trabajar con un error menor a 1%, pero en diferentes áreas se puede trabajar con un error del 5%, incluso hasta del 10%. Básicamente, esto es para que establezcamos condiciones de resultados que sean favorables para el trabajo que estamos realizando. ¿Por qué se ve esto? Porque matemáticamente jamás vamos a encontrar la raíz exacta de una función o un intervalo, puesto que esto trabaja en intervalos muy infinitos, muy pequeños. Es por eso que trabajamos con rango de errores. Vamos a la siguiente diapositiva. Mi compañero va a explicar de una forma más estructurada el primer método que compete a todos estos a realizar. Listo. Muy bien. Entonces, para desarrollar, como decía mi compañero, vamos viendo que, por ejemplo, ya sea en una ecuación cualquiera, cómo tenemos que determinar un intervalo. En este caso, supongamos que tenemos esta función de aquí, nosotros observamos que esta función cruza el eje de las X. Entonces podemos determinar que efectivamente continúa una raíz. Ahora, como vemos aquí, en el método gráfico, nosotros tenemos que escoger un intervalo. En este caso, por ejemplo, yo puedo acercarme un poco a la función y decir, mire, esta raíz se encuentra entre 2.6 o entre 1.6, o entre 1.8 o entre 2.4. Entonces, una vez que yo elijo este intervalo entre A y B, un intervalo inferior y uno superior, yo ya puedo determinar que la raíz se encuentra entre estos dos valores. Pero esta raíz que se encuentra entre estos dos valores, aún así está muy lejos del valor de la raíz. Entonces, para eso existen los otros métodos que se pueden aproximar. Bueno, con lo que explicó el compañero, podemos concluir que este método gráfico no es un método tan fiable. Por eso existen otros métodos, como los que vamos a explicar a continuación, como es el método de lo que es el método de la bisección. El método de la bisección consiste en que es un método, o también llamado método de Bolzano, que es parte de la función de f de x y un intervalo de x1 y x2. En este caso podremos decir que tal que fx1 y fx2 tienen signos contrarios. Si la función continúa en este intervalo, perdón, si esta función continúa en este intervalo, entonces existe una función raíz de f de x entre x1 y x2. Una vez termina el intervalo entre x1 y x2 y asegura la continuidad de la función en dicho intervalo, se evalúa se evalúa en este punto medio que xm del intervalo. Perfecto. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Que básicamente, antes de yo aplicar cada uno de los métodos que utilizan intervalos, tengo que tener primero una proyección de saber cómo se comporta dicha función, ¿verdad? ¿Qué estoy estudiando para ver si es factible los métodos que voy a aplicar? Es por eso que este método requiere una comprensión total del uso metodográfico, igual que todos los métodos de aproximación.
porque esto me permite identificar los puntos que yo voy a trabajar y los puntos que yo voy a estudiar y qué tan lejos está ese intervalo. Entonces, para yo primero determinar que exista, ¿verdad? Que exista una intersección entre los dos puntos, esto tiene que ser un valor negativo. ¿Por qué tiene que ser un valor negativo? Porque yo estoy evaluando los puntos primitivos, básicamente el punto inferior y el punto superior de una función en la función. Entonces, estos puntos primitivos evaluados en la función me dan una función resultante. ¿Y qué quiere decir toda esta charla y toda esta palabrería? Que básicamente yo tengo que determinar si efectivamente existe una raíz en ese punto. En este caso, yo estoy evaluando las funciones en el punto inferior y el punto superior. Porque si yo evalúo en otro punto, es decir, si yo evalúo como punto inferior el menos 4 y el menos 3 no existe, porque la función no pasa por dicho intervalo. ¿Y qué significa todo esto? Que por ahí no hay una raíz. Ahí no existe algo que yo pueda estudiar, ¿verdad? Entonces, yo tengo que buscar siempre un intervalo que se adecue a la función que yo estoy tratando, que yo estoy trabajando, sea lineal, sea hiperbólica, sea cuadrática, etc. Y de esta manera yo puedo identificar que es factible aplicar el método en dicha expresión, en dicha función, por así decirlo. Básicamente, esto ocurre porque de esta forma es sencillo aplicar este tipo de métodos, porque si no existe en la raíz, no existe una posibilidad, no hay lógica para que yo aplique este método, ya que no sería factible porque yo no estaría trabajando ni estudiando absolutamente nada. ¿Okay? Cuando yo multiplico cuando yo multiplico las unidades que me resultaron de evaluar la función primitiva e inferior en la función, en la superior, en dicha función, y hago un producto entre estos dos valores, tiene que asegurarme que existe una raíz. Si es un valor negativo, por ejemplo, ahí vemos que la función del valor primitivo a, que es menos 1.5, evaluada en la función, que la función sería x más 1 multiplicado por x menos 2 por x menos 3 dividido para un tercio, para el tercio. Esto me da el valor de menos 2.625. Y si yo evalúo el punto primitivo de 0.58 en la función, me da un valor de 1.8098. Y obviamente el producto de estos dos valores me va a dar un número negativo, lo que me asegura que efectivamente por esos puntos existe una raíz, como podemos apreciar en el gráfico en este momento. Ahora, este gráfico básicamente es el método gráfico sencillo que me indica que efectivamente por ahí pasa la raíz, pero yo no sé exactamente de qué valor es. Yo no sé qué estoy trabajando, cómo lo estoy estudiando, ni nada. Y para eso es que existe un conjunto de pasos y métodos para yo identificar exactamente o aproximadamente qué valor es este. Porque yo no puedo decir que es el valor de menos 1, así nada más. Porque existen condiciones que se tienen que respetar para poder yo determinar ese valor. Y por eso es que mi compañero va a explicar cómo yo puedo llegar a eso a través de los siguientes pasos. Muy bien, entonces, como me iba diciendo mi compañero anterior, primero se eligen dos valores, un valor inicial inferior a x1 y uno superior a x2. En este caso, el a sería menos 1.5 y el b menos 0.58. De forma que la función cambie de signo en el intervalo. Eso se verifica comprobando que la multiplicación del f de x1 por la de f de x2 debe ser menos c de 0. Entonces, en este caso, vamos, entonces puedo decir que tengo a menos 1.5, lo evalúo y me da menos 2.725. Y si evalúo menos 0.58, que es el punto B, nos va a dar 1.8098. Entonces quiere decir que como uno es positivo y otro es negativo, ya sabemos que el resultado es negativo. Entonces este resultado negativo me asegura que hay una raíz, porque me asegura que hay un cambio de signo, que hay un número que está, porque en este caso podemos ver, si un número me sale negativo, quiere decir que se encuentra en la parte de abajo, y si un número es positivo, me se encuentra en la parte de arriba. Y la única negativo es que tenga que cruzar el eje de las X. Luego se usa esta fórmula, que es la fórmula que se usa para hallar el nuevo número, que es el que se va acercando a la raíz, en este caso. Entonces, ¿cómo se usa esta fórmula? Es muy sencilla, simplemente se suma el intervalo inferior más el intervalo superior y se divide para 2. Es decir, por medio de este método lo que vamos haciendo es dividiendo en la mitad del intervalo y así de ese modo nos vamos a acercar. Efectivamente, compañero. Bueno, entonces, para yo aplicar este método, yo lógicamente tengo que realizar un conjunto de operaciones repetidas, son muchas operaciones, las cuales denominamos las famosas iteraciones, ya que esto me va a ayudar
a que yo poco a poco me vaya acercando a dicho punto, así como lo dijo usando el teorema que explicó el compañero Rivera. Pero para yo hacer esto tengo que tener una guía si voy subiendo o bajando dicho intervalo de trabajo, ¿verdad? Porque si yo evalúo el punto inferior y el punto superior, ¿verdad? En dicha función obtengo esta recta secante. Y efectivamente, como el producto de las funciones es negativo, asegura esa raíz, que existe algo, que puede ser esa o puede ser otra, y para eso vamos a aplicar las tres siguientes condiciones, por leyes, por así decirlo. Cuando yo termine una iteración, es decir, cuando yo ya realicé la primera partición o proporción de dicho intervalo, yo voy a obtener una condición la cual me va a asegurar si el producto o el signo que obtenga, el valor que yo obtuve, la raíz aproximada, por así decirlo, sea positiva o negativa, yo voy a sustituirla en los valores que yo tenía inicialmente, sea el inferior o el superior, en la dirección que se encuentra la raíz. Y para eso se utiliza la función. La función es la que me va a determinar todo esto. Obtenemos que si la función del punto primitivo multiplicado por la función que yo obtuve, el punto obtenido mediante el teorema, es menor a 0, entonces la raíz, esto me dice que se encuentra en el intervalo inferior, en la parte izquierda, por lo cual yo tengo que actualizar, o sea, tengo que posponer el punto que yo obtuve en el intervalo superior. Y así volver a aplicar el teorema y obtener más iteraciones hasta que yo cumpla con las condiciones del error que yo pueda permitir en la operación. Pero por el contrario, si el producto de estos dos puntos es positivo, es mayor a 0, esto me quiere decir que la raíz de la función que yo estoy trabajando se encuentra en la parte superior. Entonces, si se encuentra en la parte superior, yo tengo que sustituir el punto que obtuve y colocarlo como un punto inferior. ¿Ok? Y de esta forma yo voy acortando el intervalo y lo voy desplazando paulatinamente hasta la raíz que me indica la función. ¿Okay? Y esto se repite, se repite, se repite de manera periódica hasta que yo cumpla con un error permisible, por así decirlo. Esto me ayuda muchísimo al momento de que yo pueda definir el grado de complicación de una función. Algunas son de convergencia rápida, otras de convergencia lenta, pero eso ya depende mucho de la complejidad de la gráfica. Bueno, vamos a seguir ahora con el método de la falsa posición. Ya, pero antes de comenzar con el método de la falsa posición, vamos a representar un pequeño ejemplo. Claro que lo va aquí a contestar mi compañero, pero antes de esto vamos a recatar que el método de la bisección que vamos a usar es un método que, claro, se acerca a la raíz, como claro ya está, que ya lo han explicado, pero es un método lento. ¿Por qué decimos lento? Porque hace demasiadas interacciones, o sea, va dividiendo un intervalo, otro intervalo para 0.5, 0.5, y esto hace que este método se haga extenso y sea un poco, como en este caso, lento para llegar a nuestro resultado que queremos llegar. Y sacamos, claro está que vamos a ver hartas interacciones, pero para una mejor especificación del ejemplo, vamos a representarlo en un programa, que es en este caso MATLAB, y donde nos vamos a dar cuenta que también en este método, cuando lo hacemos de manera manual, no utiliza lo que son los artificios. Bueno, vamos a observar lo que es el ejercicio, el ejemplo, para tener una visión más clara de lo que hemos tratado de explicar en lo que son los conceptos. Muy bien, entonces aquí tenemos la gráfica de esta función. Tenemos x al cubo más x al cuadrado más 5. Entonces simplemente vamos a elegir un intervalo que esté entre la raíz, o sea, lo graficamos, o sea, método gráfico, elegimos un intervalo, en este caso podemos ver 2.5 y menos 1.5. O sea, entre estos dos puntos se ve que está la raíz allí. Entonces vamos a MATLAB y podemos usar un script. En este script ya están definidas cuáles son las funciones. Pues como podemos ver aquí ya está definida la fórmula, la que acabamos de ver, el punto. Y lógicamente aquí ya se define que si depende, si es menor, se reemplaza por el siguiente punto, si es mayor, como lo explicó mi compañero anterior. Y cuando cumpla con un rango determinado de error permisible o el error que queramos encontrar, ahí se va a detener. Entonces, por ejemplo, como estuvimos viendo en esta gráfica aquí, vamos a elegir un inferior de menos 2.5. Ese es el intervalo inferior. Ahora, el superior es de menos 1.5. El porcentaje de error, vamos a elegir un porcentaje de error de 0.001. Y por último, ingresamos la función, que sería x elevado a la 3
más x elevado a la 2 más 5. Y damos enter. Entonces, como podemos ver aquí, el error primero comienza grande y va disminuyendo. Pero si nos damos cuenta, de 11 a 5 bajó muy rápido, de 5 a 3 comienza a bajar más rápido. Pero a medida que se va haciendo más pequeño, va comenzando más lento, más lento, más lento. Y miren, son 16 iteraciones. Como decía mi compañero, un método muy lento. O sea, porque esto, gracias al software de MATLAB, se puede realizar rápidamente. Pero si se hace un método manual, significa que habría que evaluar 16 veces hasta obtener el error permisible que nos permite. Entonces, podemos ver que es muy lenta la convergencia y especialmente en esta parte de los errores podemos darnos cuenta que es verdad, porque el error al inicio comienza a bajar rápido, pero conforme va pasando tiempo, como solo va dividiendo a la mitad, el intervalo se va haciendo más lento, ¿sí? Se puede ver, miren, de 11 a la mitad 5, 5, 3, de 3, 1, de 7, de 3, 1, o sea, prácticamente cada vez va haciendo la mitad, pero por eso es un método de convergencia lento. Ahora vamos a probar con otro ejemplo. De esta forma podemos reafirmar lo que estamos diciendo. Entonces, en este caso, usaremos esta función de acá. Queremos esta raíz aquí, la raíz del lado derecho. Y entre los puntos 0.5 y 1.5. Entonces, intervalo inferior 0.5. Intervalo superior 1.5. Porcentaje de error 0.001. Y por último, la función es 2 por x elevado al cuadrado menos 2. Y damos a aceptar. ¿Sí ven? Entonces, otra vez el error comienza muy grande y rápidamente baja. Pero como podemos observar, el error también se va haciendo cada vez se va haciendo más pequeño, pero son también muchas iteraciones, 16 iteraciones, incluso puedo decir que es demasiado. Entonces, pero bueno, no, la cosa es que una vez llegado a la raíz, una vez llegado al porcentaje de error que queremos, ya podemos usar este método, ya digo, pero es una convergencia muy Muy lenta. Y claramente se puede ver que se está dividiendo para dos en todos los resultados. la falsa posición. Bueno, ahora vamos con lo que es el método de la falsa posición. Aun cuando la bisección es una Exactamente. técnica perfectamente válida para determinar las raíces, su método aproximado por fuerza bruta es relativamente ineficiente. La falsa posición es una alternativa basada en una visualización más gráfica. A continuación, mi compañero le va a complementar esa parte que le estoy indicando. Exactamente, compañero. Como usted ya ha dicho, este método, a diferencia del método de la bisección, este método tiene una peculiaridad. ¿Pero qué es esa peculiaridad? En el teorema que vamos a estudiar dentro de un momento, podemos apreciar que este método, a diferencia del anterior, no utiliza una proporción a la mitad de dicho intervalo, sino que este utiliza, este toma a consideración los artificios, las pendientes y las tendencias que va teniendo cada función en dicho intervalo. ¿Ok? Entonces, ¿esto qué me beneficia? Esto significa dos cosas. En primer lugar, que la convergencia de dicha raíz va a ser un poco más rápida hasta los límites que yo tenga establecidos o hasta el error. Y la segunda es que este método es un poco más acertado que el método de la bisección. ¿Por qué? Porque este tiene a consideración la tendencia que en regresión lineal me representa un beneficio total al momento de yo estudiar una función, porque no todas las funciones son lineales, no todas tienen un decrecimiento proporcional. Por eso es que a medida que se aplican exponenciales, decreciones, entonces ya esto va cambiando de una manera muy drástica, ¿ok? Entonces, vamos a ver un poco de dónde salen estos teoremas, cómo se aplica esto. Entonces, voy a requerir ayuda de un compañero Rivera, por favor, para que explique de una forma más estructurada de dónde salen estos teoremas. Muy bien, entonces, primeramente, como aquí hablamos primero, o sea, comparado con el sistema anterior, el método de la bisección, se dice que el método de la bisección es un poco, se basa en dividir el intervalo de x1 a un otro intervalo de xu en mitades iguales. Entonces, como podemos ver, dice que lo que hace es graficar en estos puntos donde se evalúa la función y se los traza en una línea recta. Es decir, por ejemplo, vamos a decir que tengo esta gráfica de aquí y evalúo el punto. Supongamos que tengo este aquí, entonces evalúo el punto
en el punto menos 1.2 y menos 0.8. Y yo tengo estos dos puntos. Y lo que hago ahí es trazar una línea recta entre esos dos puntos. Entonces, esta línea me va acercando, como vemos, estamos primero en ese intervalo y aquí me acortó el intervalo hasta acá, entre un menos 1.2 y podemos decir que ese intervalo, si lo acercamos más, menos 0.98. Entonces, el intervalo se está haciendo más pequeño y de esta forma vamos haciendo más pequeño, hasta que llegue prácticamente a la raíz que es la que estamos buscando. Ahora, usando triángulos semejantes, la intersección de la línea con el eje de la X se estima mediante esta forma. De aquí esta fórmula se va despejando y obtenemos la fórmula de acá. Por consiguiente, esta es una de las formas del método de falsa posición. Esta puede ponerse de una forma de alternativa al separar, que separa los términos. Entonces, simplemente lo sumamos y restamos XU en el lado derecho. Y agrupando términos obtenemos esta. Esta es la ecuación que vamos a usar para hallar el nuevo, digamos, el nuevo valor de X que se está aproximando más. Como podemos ver la línea ahí, este valor de X es el que, cuando la X cruza, aquí es el valor el nuevo, que se va aproximando, que se está acercando más. Entonces, aquí podemos ver que mi compañero dará una explicación de, en resumen, de qué es lo que trata este teorema. Claro, podemos indicar que esta forma de la falsa posición es el valor de XR, calculando con la ecuación que se va a reemplazar, después a cualquiera de los dos valores iniciales, XL o XU, y dar un valor de la función con el mismo signo de fxr. De esta manera, los valores de XL y XU siempre encierran la verdadera raíz. El proceso se repite hasta que la aproximación a la raíz sea adecuada. En este caso vemos un claro ejemplo, un pequeño ejemplo de cómo se está aplicando lo que es el método de la regla falsa. Y para sacar lo que es el error relativo porcentual, vemos que es XR nuevo menos XR anterior dividido para XR nuevo multiplicado por 100. Bueno, para que quede un poquito más claro, vamos a representarlo en lo que es también MATLAB para que vea cómo lo vamos a plantear en este caso. Un ratito, compañero. Entonces, antes de graficarlo, entonces tenemos que tomar, así como, entonces, nosotros, por ejemplo, en el caso de que vamos a reemplazar el nuevo XR, comenzamos con un punto inferior y uno superior. Entonces, cuando hallamos el nuevo punto de XR, seguimos estos tres pasos para saber en cuál lo vamos a reemplazar. Porque este XR va a reemplazar ya sea el X inferior o el X superior. Entonces aplicamos el método. Si f de x inferior por el f de nuevo XR que vamos a hallar gracias a la fórmula es menor a 0, entonces la raíz se encuentra en su intervalo inferior o izquierdo. Eso quiere decir que el X superior es igual a XR. O sea, aquí lo vemos. El XR se va a reemplazar en el X superior. Entonces quiere decir que ese nuevo valor pasa a ser acá y se compara otra vez los dos valores. Si el X inferior por el XR es mayor a 0, entonces la raíz se encuentra en su intervalo superior o derecho. Entonces, por lo tanto, el X inferior es igual a XR. Quiere decir que el nuevo XR que voy a hallar de esta fórmula se me va a reemplazar en el X inferior. Y vuelvo a reemplazar los valores del X inferior con el X superior. Y por último, si al multiplicar me da 0, entonces quiere decir que ya he llegado a la raíz. Entonces ya ahí termina el cálculo. Y podemos hallar el error, como aquí está la fórmula de error. ¿Cómo podemos hallar para saber si ya nos acercamos al error que queremos encontrar? Fácil, usamos el XR que hallamos. O sea, mínimo necesitamos unas 2 iteraciones para poder usar el XR, el último, más el XR anterior, por el último que hallamos. Y eso es sacar el valor absoluto y se lo multiplica por 100. Si eso llega al error al que estamos buscando, simplemente terminamos de parar. Si no, seguimos y seguimos hasta llegar al error que estamos buscando. Muy bien, compañero. Entonces, mi compañero presentará, como dijo, su ejercicio en MATLAB. Ya, me da acceso para compartir. Bueno, vamos a compartir lo que es MATLAB. Bueno, le voy a decir que me ayude con lo que es los datos, en este caso, para utilizar los mismos datos del ejercicio anterior que en lo que utilizamos para el método de bisección. Vamos a aplicarlo acá en la regla falsa. Vamos a utilizarlo para que se vea la comparación en este caso.
En el ejemplo de la primera función tenemos que el límite inferior sería de menos 2.5. Listo. El límite superior Tendríamos un límite superior de menos 1.5. Bueno, en este caso el error porcentual lo vamos a evaluar con 0.001 y la función en este caso ingresada anteriormente es la de X al cubo a la 3 perdón, al cubo más X al cuadrado más 5. Sí. y vemos claramente que aquí solo hay 8 interacciones, a diferencia del ejercicio anterior que habían 16. ¿Por qué? Porque dividía para 2, para 2, para 2 cada uno. Entonces aquí vemos claramente cómo hacen las interacciones más cortas, o sea, utiliza lo que son los artificios, cosa que no se hacía con el método de la bisección. Pero claro, como este es un programa que nos permite y nos da un resultado más directo, no vemos que lo ejemplifica aquí, sino que ya nos da los resultados de manera más directa, pero obviamente, viendo a comparación con el método de la bisección, nos damos claramente, y en este caso, utilizamos la mitad de los intervalos a comparación del método de la bisección, con el que en este caso que estamos aplicando con la regla falsa. Claramente nos damos cuenta y vemos que solo en 8 interacciones llegamos a lo que es lo que buscamos, el error de 0.001. ¿Ya? Bueno, Ya, podemos entonces, aplicar con el otro ejercicio, también lo podemos aplicar para que se vea ejemplificado también de la misma manera. Vamos, me indican cuáles son los Aquí valores que tenemos se en usaron este caso, anteriormente. un límite inferior de 0.5. Un límite superior de 1.5 en la parábola del lado derecho. Perfecto. Listo. El error ya sabemos que lo vamos a hacer por 0.001. Y la función a La usar en parábola este, 2x al cuadrado menos 5. espérate, no, es menos 2. perdón. Bueno, ya. Ya no importa, igual es para demostrar. Ahí después volvemos a introducir el error. A ver, Lo otra Perfecto. vez. volvemos Esto nos a ayuda. realizar Perfecto, perfecto. para que quede Demuestra A ver, ejemplificado. métele. A ver. 0.5 por 1.5, 0.001 y la función era 2 La por misma, pero es menos 2. 2 por x al cuadrado menos por x al cuadrado. X al cuadrado menos 2. menos. Menos. Y ahora sí vemos claramente como si nos dio el resultado y asimismo vemos que hay 8 interacciones a diferencia de la el método de la bisección que nos da bases de interacciones. ¿Qué queremos decir? Que sí se está aplicando, que se están usando lo que son los artificios directamente. Claro que no vemos representado porque es un programa matemático que ya nos da los resultados de manera más directa. ¿Cuál es la finalidad? Que nos reduzca el tiempo a hallar los resultados y vemos claramente que vemos la diferencia que hay entre el método de la bisección y el método de la regla falsa, que es una manera más directa, una manera más rápida, con menos intervalos, y llegamos a los mismos resultados en estos casos. Bueno, como dice mi compañero, es lo mismo, sí. De esta forma, miren, el anterior método de la regla, esta es la regla falsa. En el anterior método de la bisección teníamos 16 iteraciones. En este caso solo tenemos 8. Quiere decir que este método ya se acerca mucho más rápida a la raíz. Hay otros métodos que son mucho más rápidos, pero en este caso, bueno, viendo estos dos, este método es mucho más rápido en el acercarse a la raíz y vemos que el error baja drásticamente. Miren, un error de 138 al 1, del 1.8 al 0.3, del 0.3 al 0.7, o sea, el error baja drásticamente. En el anterior pudimos observar que el error prácticamente iba bajando en la mitad y entonces por eso 16 iteraciones es demasiado. Entonces, claro, eso porque gracias a los software de la actualidad se puede realizar rápidamente. Si esto se lo tuviera que evaluar a mano, imagínese realizar 16 iteraciones, es un montón de tiempo. Entonces, O igual, bueno, evaluando 8 interacciones es demasiado tiempo, por eso existen, como ya indicó mi compañero, son los programas matemáticos. Y claramente vemos que en este caso el método de la regla falsa es el método más rápido y nos llegamos a los mismos resultados. Exactamente, compañero. Bueno, a modo de conclusión, podemos definir que esto básicamente nos ayuda a identificar lo que pasa en la raíz en la intersección de las abscisas. Básicamente esto nos ayuda a estudiar algún fenómeno
en un punto específico de la función, trasladando el eje horizontal. Y esto es algo que hay métodos más específicos, como ya lo dijeron, pero a modo básico, a modo de fundamentos, estos ya tendría con una finalidad muy completa, ya que este es el mismo principio que se utiliza para los demás métodos. Básicamente, estudiar, dependiendo de la tendencia de la función, en un intervalo dichos puntos. Hay métodos que utilizan solamente un punto como límite inferior o un punto como límite superior, y ya usando bases logarítmicas o bases exponenciales, ya sigue la tendencia de la función. Pero a modo de intervalos, estos son los que ya se necesitan entender para comprender la sintaxis de todo este tipo de ejercicios. ¿Algo que más acotar? Yo creo que ya estaría completa la explicación. Hasta llegamos. Listo. Eso Muchas ha sido gracias. todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya te interrumpí porque ya quedan 3 minutos. No sé por qué ahorita sí me contó el tiempo.